buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo del momento en el que estén sintonizando esto. Traigo un ensayo sobre el amor y la muerte de Patrick Süskind, también conocido por haber escrito El perfume, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Es un breve ensayo de unas 70 páginas donde habla, como dice su título, del amor y la muerte. Hacia el final de después de hablar un rato sobre Goethe y sobre otros románticos europeos del siglo XVIII y XIX, se pone a hablar, hace una comparativa entre Jesús de Nazaret y Orfeo, y lo voy a leer. Al comienzo de la historia de los que no quieren aceptar a la muerte a causa del amor está Orfeo. Hubo otros que, vivos, se atrevieron a echar una ojeada o dar un paseo por el mundo de sombras del Hades, pero ninguno que, como Orfeo, fuera al reino de los muertos para exigir el regreso a la vida de su amada muerta. Además de ese morceau de bravura, supongo que es algo de la valentía, no totalmente conseguido, se atribuyen a Orfeo una serie de logros y hazañas. Es el padre primigenio de la canción lírica, el arte de las palabras y los sonidos. Su canto era hermoso más allá de toda ponderación, porque encantaba y calmaba no solo a las personas, sino también a los animales, las plantas e incluso la naturaleza inanimada y los elementos. Simplemente por el poder de su arte consiguió, al menos temporalmente, civilizar, adecentar y hacer amable un mundo imprevisible, salvaje y violento. Pasa por ser el patrocinador del matrimonio y curiosamente también del amor a los muchachos y el inventor de la magia. Su culto se extendió desde la Tracia, por todo el mundo griego y luego romano, convirtiéndose en una verdadera religión. Hasta el final del mundo antiguo, incluso en la Alta Edad Media, el prestigio de Orfeo fue tan inmenso que los primeros difusores del cristianismo no pudieron menos de aprovecharse de su popularidad y atribuir a Jesús una parte de su culto, como, por ejemplo, el del Buen Pastor, adoptándolo en su propia religión, no sin poner de relieve, evidentemente, que el culto a Orfeo era un culto idolátrico primitivo, que Jesús superaba a Orfeo en todos los aspectos, también como cantor, cuyas canciones habían ahuyentado para siempre a los demonios y otros semidioses y subdioses, y amasando a la más salvaje de las fieras, es decir, a los hombres, a los que había devuelto al cielo. Además, no solo había desafiado la muerte, sino que había vencido realmente en su propio nombre y al mismo tiempo en representación de toda la humanidad. No se conformaba con menos, por no hablar de los muertos, que dicho sea de paso y a diferencia de Orfeo, con éxito, había devuelto a la vida. Nos permitimos señalar que, con independencia del éxito, las tres resurrecciones de Jesús de Nazaret de que hablan los evangelios no pueden compararse, en nuestra opinión, con la hazaña gloriosamente fracasada de Orfeo de Tracia, ni en audacia ni en fuerza poética o mitológica. Sirva de ejemplo y prueba el caso de Lázaro, la resurrección más detalladamente descrita y conocida de Jesús. Se desarrolla así. Dos señoras, amigas de Jesús, envían a buscarlo. Su hermano Lázaro yace enfermo y quisieran que Jesús fuera y lo sanara. ¿Qué hace Jesús? Al principio no va, dice, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se comporta, digamos para ser justos, según el evangelista Juan, de forma no distinta a la de cualquier dirigente político de tiempos recientes y recientísimos. Cuando se enfrenta con un acontecimiento que se produce inesperadamente y no es agradable, trata, de forma refleja, de aprovechar ese acontecimiento a su favor y obtener un provecho propagandístico. El que Jesús deje que un enfermo guarde cama y sufra es de importancia secundaria. Es mucho más importante cómo se pone en esencia la salvación del enfermo del modo públicamente más efectivo, aumentando así el prestigio de uno y fortaleciendo a su partido. Jesús lo hace de la forma más extrema, francamente brutal. Aguarda que Lázaro haya muerto y dice a sus seguidores que se alegra de no haber estado antes con ellos, concretamente como dice, porque creáis. Solo entonces se dirige con toda calma
con su séquito al pueblo de Lázaro, al que llega con 4 días de retraso. Las dos señoras, llamadas Marta y María, se sienten comprensiblemente decepcionadas. «Señor, si hubieras estado aquí», dicen, «no hubiera muerto nuestro hermano». Jesús toma la observación como un delito de lesa majestad, se enfurece e increpa a las dos ante la multitud entristecida, diciéndoles que no deben llorar ni lamentarse, sino creer y concretamente en Él, como Hijo de Dios, para el que nada es imposible. Entonces ordena que lo lleven a la tumba, no sin hacer en el camino algo emotivo, concretamente derramar unas lágrimas ante todos. Lo que inmediatamente tiene en el público el éxito deseado. «Mirad cómo la amaba», murmuraba la multitud. Llegando junto a la tumba, una especie de caverna cerrada con una losa, Jesús ordena: «¡Quitad la piedra!». Jesús ordena: «¡Quitad la piedra!». Desecha la objeción de una de las hermanas en el sentido de que sería mejor dejarlo estar, porque el muerto lleva ya 4 días y Ede, de nuevo la increpa, diciéndole que cierre la boca y crea, la cita no es exacta. El Mesías se expresa de una forma un poco más elegante. «¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios?». Eso dice. Ha llegado el momento decisivo. La muchedumbre contiene el aliento. Se ve cómo, al principio, mira a la oscura caverna y luego vuelve la vista esperanzada hacia Jesús. Se ve cómo seguidores y adversarios, también estos están presentes, aguzan el oído y sacan el estilete para que no se les escape ni una palabra del maestro y ningún detalle deje de ser recogido. El relato de Juan se lee como un reportaje a posteriori. Se tiene la impresión de presenciar un espectáculo mediático de nuestros días y solo faltan las cámaras de televisión. Entonces, primer plano de Jesús. Antes de pasar a los hechos, prepara el momento dramatúrgicamente culminante, aumentando aún más la expectación mediante un tiempo de espera y difundiendo al mismo tiempo su mensaje con una franqueza abierta que revela su finalidad propagandística. Lleva los ojos hacia Dios en los cielos, a quien llama Padre, y dice: «Padre, gracias te hago que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado». Y solo luego dirige la mirada a la caverna y grita con una gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!». Y el pobre tipo, con la cabeza y los miembros envueltos en trapos funerarios y oliendo ya, sale tambaleándose de su tumba a la resplandeciente luz del día y tiene que aparecer ante la muchedumbre boquiabierta. «Desatadlo», dice Jesús secamente, «y dejadlo ir». El éxito de la actuación es, como estaba previsto, abrumador. La mayoría de los judíos presentes se adhiere espontáneamente al partido de Jesús. Otros salen en enjambres para dar a conocer por todo el país la hazaña. Algunos van directamente a contárselo a los sumos acreedores, y estos deciden entonces quitar de la circulación y matar al sedicioso predicador ambulante, que desde hace tiempo es para ellos una pejiguera. Por razones políticas cuidadosamente sopesadas... voy a releer la oración de nuevo. Y estos deciden entonces quitar de la circulación y matar al sesidoso predicador ambulante, que desde hace tiempo es para ellos una pejiguera por razones políticas cuidadosamente sopesadas. Así, la resurrección de Lázaro lleva directamente al último acto de la incomparable historia de éxitos de Jesús de Nazaret: su muerte en la cruz. Por él mismo predicha, querida y provocada, cuyo empuje propagandístico no es posible ya contener. Orfeo murió de una forma no menos cruel. Desde su regreso del submundo y la pérdida segunda y definitiva de su amada, cayó en una grave melancolía, renunció a los placeres de la vida, concretamente al amor de las mujeres, y vagaba, como dice Virgilio, solitario en la nieve de las estepas hiperbóreas, en la escarcha eterna, llorando la pérdida de Eurídice. Lo que suscitó la ira de las mujeres tracias, que eran dionísicamente ansiosas y querían ser ansiadas, y finalmente lapidaron a muerte a aquel mozalbete, cantante que las había rechazado. Lo hicieron pedazos, dispersaron sus miembros y arrojaron su cabeza clavada en la lira al río más próximo, en donde, al alejarse flotando, su lamento continuaba. Seguía gritando Eurídice, con lengua torpe y balbuceante, gritando con aliento que se le escapaba: ¡ay, pobre Eurídice!, a su alrededor. ¡Eurídice!, resonaba aún desde las orillas de la corriente. La vida de Orfeo no termina con un programático «¡consumado es!»,
que sea el punto final de un grandioso plan de redención del mundo, sino con un simple grito quejumbroso por su única amada. Con el mismo lamento comenzó también. Mientras que Jesús fue ya anunciado y nacido como el Mesías, y no fue durante toda su vida más que el Mesías, Orfeo entró en el mito y en la historia como doliente. Había perdido a su joven mujer, mordida por una serpiente venenosa, y está tan desconsolado por la pérdida que hace algo que puede parecernos demente, pero también totalmente comprensible. Quiere devolver a la vida a su amada muerta. No es que de por sí pusiera en duda el poder de la muerte, ni el hecho de que le correspondiera la última palabra, y mucho menos trata de vencer a la muerte de una forma representativa, en beneficio de toda la humanidad o de una vida entera. No, solo quiere que le devuelvan a ella, a su amada Eurídice, y no para siempre y eternamente, sino por la duración normal de una vida humana, a fin de ser feliz con ella en la tierra. Por eso, el descenso de Orfeo al submundo no debe interpretarse en modo alguno como una empresa suicida. No era Werther, ni Kleist, ni mucho menos Tristán, sino como una empresa sin duda arriesgada, pero totalmente orientada a la vida y que incluso lucha desesperadamente por la vida. Lo que por cierto se le reprocha en el banquete de Platón. En este, Fedón se burla del débil juglar Orfeo, a quien le ha faltado coraje para matarse por amor y ha preferido penetrar en vivo al submundo, como si fuera un juego de niños. Porque a diferencia de Jesús, Orfeo no se asegura en su audacia inaudita el apoyo de los dioses. Aunque, como algunos dicen, en su calidad de hijo de Apolo, tenía sin duda buenas relaciones con el Olimpo. Al contrario, infringe consciente y voluntariamente el orden divino a introducirse en el reino de los muertos. Tampoco echa las campanas al vuelo de antemano por su hazaña, como su seguidor nazareno, y no la anuncia, no se rodea de jóvenes y gentes para convertirla en un gran acontecimiento mediático, sino que va solo, confiado por completo a sus propios medios y armado solo de su lira, su voz y su lastimera canción. Esta, sin embargo, y él lo sabe sin duda, es de una belleza tan embriagadora, tan desgarradora, que el cancerbero se somete sin rechistar, el barquero Caronte olvida sus preceptos, las furias guardan silencio amansadas, Tántalo no siente ya sus tormentos, Sísifo deja por un momento su trabajo y escucha, e incluso Perséfone y Hades, la siniestra pareja soberana de allí abajo, ante cuyo trono comparece Orfeo cantando, consideran al intruso con cierta emoción. Y entonces hace algo, al menos así nos lo cuenta Ovidio, que lo hace aparecer a nuestros ojos. Lo confesamos como extraordinariamente simpático. No insiste, no reclama su derecho, no grita ¡Sal fuera, Eurídice! No quiere demostrar nada con sus actos. Permanece modesto e inteligente, ruega y argumenta, negocia. De ninguna forma, dice, quisiera, con su entrada no autorizada en los campos de las... Perdón, repito. De ninguna forma, dice, quisiera, con su entrada no autorizada en los campos de las sombras y su ruego de liberar Eurídice, poner en duda el ilimitado poder de los soberanos sobre las almas muertas. Vosotros tenéis en vuestras manos el más largo dominio sobre la raza de los mortales. Eso es indiscutible y se aplica también, naturalmente, a Eurídice. Solo que en su caso, por un percance, una desgracia coincidencia, un error en la burocracia competente para el mundo de la superficie, se le cortó demasiado pronto el hilo de la vida, privando a la pobre muchacha de los años que realmente le correspondían y, con ello, de su florecimiento y madurez. Iría a parar de todas formas al reino de los muertos pronto o tarde, lo mismo que él, el propio Orfeo, y como todos los demás mortales. Por consiguiente, si ahora pedía que volviera a anudarse el hilo de la vida para, de esa forma, llevar de nuevo a su amada al mundo de la superficie, no había que entenderlo como una cesión de propiedad, sino como un préstamo a plazo. Al cabo de unos años o decenios, lo prestado volvería definitivamente a sus propietarios legales. Por otra parte, en eso insistía, no había descendido por cálculo, mala intención o curiosidad, sino única y exclusivamente por amor, y el amor era precisamente un poder al que ningún ser terrenal podía sustraerse. Incluso creía que la luz del amor se abría paso de vez en cuando hasta la más profunda oscuridad del submundo. ¿No había sido el poder del amor el que en otro tiempo había unido a los respetados soberanos? Incluso, si era verdad lo que se decía,
El propio Hades, en sus años jóvenes, impulsado por su apasionado amor y haciendo caso omiso de este o aquel acuerdo con sus colegas divinos, ¿no había arrebatado a Perséfone en un campo de flores llevándosela al orco? Quizá los soberanos recordarán su propia juventud, su propio amor, y por amor dejarán que la clemencia pasara por encima del derecho y liberaran a Eurídice. Si no fuera así, él, Orfeo, no querría volver a la vida, sino permanecer allí entre los muertos. Todo eso dijo cantando. Hay que reconocer que el discurso de Orfeo se diferencia de forma agradable del rudo tono de mando de Jesús de Nazareno Salas. Jesús era un predicador fanático, que no quería convencer, sino que reclamaba que había que llevar un buzo al colegio. Sino que reclamaba un vasallaje sin condiciones. Sus manifestaciones están salpicadas de órdenes, amenazas y el reiterante apodíctico, pero yo os digo, así hablan en todos los tiempos los que no aman ni quieren salvar a un solo hombre, sino a toda la humanidad. Orfeo, sin embargo, solo ama a una, y solo a ella quiere salvar, Eurídice. Y por eso su tono es más conciliador, más amable, suplicante, lo que significa pedir humildemente favor y deferencia. Y he aquí su discurso tiene éxito. Los soberanos del reino de los muertos le devuelven a su amada, con la consabida condición de que, en su camino hacia el mundo superior, no debía volverse ni una sola vez hacia ella, que lo seguiría. Y entonces comete un error. El nazareno nunca comete errores, e incluso cuando parece cometerlos, por ejemplo al admitir a un traidor en su propio grupo, el error está calculado y forma parte del plan de salvación. Orfeo, sin embargo, es un hombre sin planes ni habilidades sobrehumanas y, como tal, capaz en cualquier momento de cometer un gran error, una horrible estupidez, lo que hace que nos resulte otra vez simpático. Se alegra traviesamente. ¿Quién podría tomárselo a mal de su éxito? Ha conseguido algo que antes de él nadie había logrado, volver a la vida a su amada, sacándola entre los muertos, casi, prácticamente ya, porque el corto trecho que tiene delante no se esconde, según cree, ningún peligro. Ya no le acechan cancerberos, ni eriñas, y además viajan, es decir, él y su apéndice que camina tras él, con el permiso más alto. ¿Qué puede pasarles aún? No, el asunto está ganado, y el triunfo es completo, eso cree él. Y en la euforia de su dicha, se pone otra vez a cantar, y naturalmente no una canción lastimera esta vez, sino un himno jubiloso a la vida, a Eurídice, y se embriaga tanto con la belleza de su propio canto, que subestima el peligro a que está expuesta aún su empresa, quizá no lo ve ya, porque el peligro viene de él mismo. Orfeo, conviene recordarlo, es un artista, y como todos los artistas, no está libre de vanidad. Digamos que no está libre del orgullo de su arte, y, como muchos artistas, es sobre todo intérprete. Depende de un público que lo mire, lo oiga, lo aplauda o al menos reaccione ante él. Un público por cuyo comportamiento pueda medir el efecto de su canción. Cuando descendió al submundo, el efecto saltaba a la vista. Las pálidas almas lloraban, como escribe Ovidio. Y no solo las personalidades ya mencionadas, sino también los innumerables muertos sin nombre. Todos los que lo oyeron se pusieron a sus pies. Debió de ser un público de millones. Ahora bien, al volver a subir a terrenos intransitables y accidentados, demasiado lejos ya de los muertos y todavía no suficientemente cerca de los vivos, nadie lo oía ya, salvo la que lo seguía. Y ella no decía nada. ¿Por qué no? ¿Le habrán prohibido hablar? ¿No podría gritar siquiera ¡bravo! O ¡qué bonito! ¿No podía al menos aplaudir de alegría y entusiasmo? ¿Estaba allí? ¿No se habría perdido por el camino? ¿O quizás no lo había seguido? ¿O quizás lo hubieran? Y mientras seguía cantando tuve ese pensamiento horrible, porque naturalmente era un gran neurótico, es decir, una persona completamente normal. Quizás lo hubieran engañado desde el principio, solo para librarse de él, porque no podían liberarse de él de otro modo, y nunca habían puesto a su amada detrás. Se le había impuesto aquella condición infantil, aquel mandamiento absurdo de no darse vuelta solo para que no se diera cuenta del engaño, o se diera cuenta solo cuando fuera demasiado tarde para volver. Y él había sido suficientemente tonto para dejarse engañar,
y caminaba cantando alegremente como un idiota, más solo que la una a través de aquel yermo abandonado. Seguía cantando y cantaba más fuerte que nunca, de rabia, de creciente desesperación, para hacerse oír, sin saber por quién. Erudice, erudice. Ningún cantante de ópera aguanta a la larga cantar dando la espalda al público. Aunque algún director lo exija, con palabras angélicas o amenazas no puede. Va contra su naturaleza. Él cuyo arte todo y razón de ser consisten en volver su alma del revés. Y tiene que mostrarse y, para ver reflejada su alma, tiene que dirigirse a alguien. Y en algún momento, a pesar de todas las prohibiciones, lo hace. Orfeo, sometido al doble tormento de no poder volverse y haber sido engañado quizá desde el principio, aguantó asombrosamente mucho. Había cruzado ya el umbral de la luz, dice Virgilio, es decir, ya estaba en terreno seguro. De este lado, cuando perdió el dominio de sí mismo, probablemente no esperaba ya verla a ella detrás. Hubiera podido soportar el engaño de los dioses y se habría refugiado precisamente en pensamientos de rabia y venganza. Sin embargo, al volverse, para su sorpresa e incluso espanto, ella estaba allí, a menos de 2 pasos de distancia, pero todavía más allá de la frontera, y la perdió por su culpa. Ella lo miró, tan espantada como él a ella, y con inmensa melancolía también, pero sin reproche, musitó un adiós apenas perceptible y volvió a hundirse para siempre en el orco. La historia de Orfeo nos conmueve hasta hoy porque es la historia de un fracaso. Falló el maravilloso intento de reconciliar los dos enigmáticos poderes de la existencia humana, el amor y la muerte, obligando a lo más salvaje de ambos al menos a un pequeño compromiso. La historia de Jesús es un cambio en lo que al enfrentamiento con la muerte se refiere, un triunfo desde el comienzo hasta su amargo final. Solo en 2 ocasiones mostró Jesús una debilidad humana. En Getsemaní, cuando dudó brevemente de su misión, y luego, con estremecedora claridad, en la cruz, con sus últimas palabras totalmente inesperadas y quizá no incluidas en el programa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, únicamente los 2 primeros evangelios atestiguan ese grito de desesperación. En los posteriormente escritos de Lucas y Juan, sin duda por ser considerado políticamente incorrecto, no aparece ya y es sustituido por el seguro de sí mismo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O, por el ya mencionado, consumado es. Y el amor, ese eros sensualmente ansioso, insistente del que hemos hablado, negativo. El eros no aparece en el caso de Jesús. El diablo que lo tentó lo sabía, ofreciéndole chicas guapas o efebos a voluntad. No se podía engatusar a aquel joven carpintero avinagrado. El poder era lo único que le interesaba, y por eso el diablo le ofreció poder sobre todos los reinos de este mundo, si se arrodillaba ante él y lo adoraba. Inútilmente, como sabemos, porque, aunque Jesús no pensaba en modo alguno de renunciar al poder, pensaba conseguirlo en el otro partido, el más fuerte. Ese aspecto calculador, casi siempre controlado, nunca estremecido por el extático Eros, da al personaje de Jesús de Nazaret una gran frialdad, distanciación e inhumanidad. Pero quizás le pedimos demasiado, tal vez fuera realmente solo un dios. Orfeo está más próximo a nosotros. A pesar de su carácter exaltado y su posterior chifladuría, por su coraje antifanático, por su carácter civilizado, su astucia e inteligencia nada apodícticos, y a pesar o causa de su fracaso, Orfeo era, sin lugar a dudas, el hombre más completo.